Bien, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dieron a conocer los resultados de la tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, que destaca la evolución de los ecosistemas en IA en 19 países de América Latina y el Caribe. El índice mide desde la infraestructura tecnológica hasta políticas públicas, el talento humano, la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa. Bueno, y algunos de sus resultados. Chile lidera por tercer año consecutivo como el país con mayor desarrollo de esta tecnología con 70,5 puntos, seguido por Brasil y Uruguay, considerados pioneros en la región. Estamos hablando de América Latina, ¿no es así? Bien, le vamos a preguntar a la jefa de estudios e incidencia pública del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, Antonia Moreno, de qué significa finalmente esta ventajosa posición del país. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Antonia, ¿qué hace que nuestro país destaque de manera tan notable como pionero en inteligencia artificial aquí en América Latina? Para poder explicarte esto, te voy a contar la estructura del índice. El Por supuesto. índice mide el estado de la inteligencia artificial en estos 19 países, como tú decías, y está estructurado a través de tres dimensiones: factores habilitantes, que tiene que ver con todo lo necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial, como talento, conectividad, acceso a Internet. Después viene investigación, desarrollo y adopción, que tiene que ver con la investigación, con como la inversión en un país, cómo eso después se adopta, y Ujú. después gobernanza. Entonces, Perfecto. que Chile lidere junto a Brasil y a Uruguay significa que estos tres países están desarrollando y tienen buenos indicadores en estos tres factores. Nosotros Ya, el índice lo dividimos como en tres grupos: correcto. los pioneros, los adoptantes y los exploradores. Y entonces, en el fondo, los pioneros son estos que están bien en estas tres, lo están haciendo bien en estas tres dimensiones. Ya, entonces lo que podríamos decir entonces es que hemos pasado de alguna manera de medir el nivel de adopción de la inteligencia artificial para verificar el nivel de desarrollo que ésta está teniendo. Es, está, Esto está en pleno desarrollo. En el fondo, hace 3 años no estaba Perfecto, la inteligencia artificial generativa. Entonces, en verdad, todo esto está pasando. perfecto, Aún es muy difícil medir los efectos de la inteligencia artificial porque, en el fondo, son muy poquitos años, pero sí lo que vamos viendo es cómo esta va logrando cambios y cómo se va adoptando. correcto. Antonia, ¿cuál es la brecha? ¿Dónde está el punto de brecha que existe entre los países para medir la inteligencia artificial? Siempre pensando que estamos hablando de América Latina, ¿no? Sí, por ejemplo, la disponibilidad de datos. Ya, Que los datos, Latinoamérica produce datos, pero la disponibilidad es baja. ¿Y eso qué significa? Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos. Si tenemos pocos datos, eso se traduce directamente, hay una dificultad ahí. a ver, Eso, por para ejemplo. entenderlo un poquito más, porque como hablamos de un lenguaje que probablemente no todo, cuando hablamos de datos, cuando tú dices la inteligencia artificial naturalmente se nutre de datos, pero para ponerle un ejemplo más concreto, ¿no? ¿Qué implica eso? em, por ejemplo, te lo puedo poner en un caso específico: Eso, temas médicos, por ejemplo. Si nos eso, interesa usar la inteligencia artificial para temas médicos, que se usa, por ejemplo, para leer imágenes, radiografía. correcto, Necesito primero tener datos que puedan entrenar estos sistemas que pueda reconocer, por lo tanto. Y correcto. esos datos, en el fondo, esa disponibilidad de datos es la que es crítica, que cuesta en Latinoamérica, porque en fondo también se trabaja con datos importados, pero Ya, es importante trabajar con datos de Latinoamérica porque los contextos son distintos, las culturas son distintas. totalmente. Y en ese, Exactamente. Dale. perdona, y en ese punto Chile, ¿cómo está? En disponibilidad de datos, Chile está ¿Sí? bien. De Ya, hecho, lidera ese subindicador, sí. perfecto. Y tú hablaste de otros indicadores también que van mostrando las diferencias y las brechas entre los países. ¿Cuáles son los otros? Sí, talento humano en general, que tiene que ver Claro, desde cómo en adopción, en enseñanza a nivel escolar, después capacitaciones, y también ya como
capacitaciones más específicamente en inteligencia artificial o temas más técnicos. Eso también es gravitante para el uso, el desarrollo de inteligencia artificial y también eso a nivel de Latinoamérica es una brecha. Ya, y de nuevo, nosotros ahí también un check para Chile en el sentido de tener una buena disponibilidad de talentos, ¿no es así? Así es, Chile destaca también a nivel de formación de talento avanzado y alfabetización en IA también, en el fondo como de la base y también Interesante. de la punta, sí. Claro. Antonia, llama la atención de todas maneras que a nivel regional el promedio está 6 veces bajo el umbral de inversión que hay en inteligencia artificial en el mundo. Así de mal, ¿no? A Así nivel de regional. bajo, Sí, sí, así de bajo. Y eso, correcto. mira, nos llama mucho la atención porque por un lado está esta inversión muy baja, por Claro. otro lado, Latinoamérica es el tercer mercado a nivel mundial de descargas de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Es decir, estamos usando mucha inteligencia artificial generativa en estos 3 años que solo ha aparecido. Entonces, somos grandes usuarios, hay muy poca inversión. Ahí hay una Ya, brecha, hay algo interesante. que es súper interesante. En el fondo no estamos invirtiendo en esto que estamos usando tanto. Correcto. Ahora, que deja volver a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque nuestro país se está destacando, ya lo decíamos, ¿no? Es pionero, está en primer lugar, seguido por Brasil y Uruguay. Así ¿Qué, es. qué supone eso para Chile? A ver, lo primero, ¿le estamos tomando el peso a lo que esto significa, dirías tú, en materia de políticas públicas, Antonia? Chile tiene un buen desempeño a nivel de políticas públicas, de hecho tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial reciente y además recientemente actualizada, donde se le dio mucha fuerza, en el fondo hay un interés y una preocupación por eso. A Perfecto. partir de esta estrategia también se desarrolló el Plan Nacional de Data Centers, que también empieza a organizar esta empresa, esta industria que va a empezar a crecer. Los data centers son algo que van a significativamente crecer y Chile se adelanta entendiendo que hay que organizar esto. Entonces, sí, Chile tiene un buen desempeño como en este nivel y hay algo que también quiero destacar, que es ¿Ya? Chile usó para su desarrollo de su estrategia nacional participación ciudadana, que quiere decir, en el fondo, cómo la gente, la ciudadanía en general, los diferentes grupos se relacionan con la inteligencia artificial, cómo quieren ¿Mm? relacionarse, qué piensan, qué miedos, y eso también formó parte y a partir de eso se construyó esta política. Y eso también es algo muy interesante que también ha seguido como un ejemplo para los otros países. Y quisiera destacar, perdón, Por supuesto, adelante. Mirna, lo interesante en el fondo del índice y el estar como trabajando con estos 19 países, más que compararlos o hacerlos Correcto. competir, Ujú. es en el fondo levantar buenas ideas, quién está funcionando bien en ciertas cosas, y este trabajo colaborativo entre países, que nosotros ya lo estamos viendo, en el fondo tratar Latinoamérica como una región que se apoya y va aprendiendo unos de otros para poder ir mejorando. Sí, deja contar que estamos conversando a esta hora con Antonia Moreno. Ella es jefa de estudios e incidencia pública del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y les decíamos que este centro, CENIA, junto con la CEPAL, han dado a conocer los resultados de la tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, donde Chile destaca por sobre 19 países de América Latina. Hago el resumen porque es importante y particularmente para quienes se integran a nuestra sintonía. Antonia, tú dijiste, Chile tiene la infraestructura tecnológica, tiene el talento. ¿Cuáles son los desafíos? Desafíos es potenciar, avanzar en adopción. Adopción en empresas, en industrias, que se use la inteligencia artificial, Ya, que sea un tema como masivo. Hay una oportunidad muy grande que es en el fondo esto que te contaba, la inteligencia artificial generativa tiene un muy bajo, como bajas barreras de entrada, es fácil de usar, hay una interfaz fácil, en el fondo no necesitas ser experto para poder usarla. exacto. Y eso es una oportunidad muy grande para poder promover la adopción, tiene un bajo costo también de uso. Entonces, para promover la adopción es importante, y en eso nosotros somos bien enfáticos, Chile tiene que promover la adopción de inteligencia artificial como a nivel laboral, en las diferentes industrias, rubros. ¿Eso por qué no está ocurriendo? Aquí quiero entender bien ahí, porque si estamos siendo líderes en tantos aspectos que lo estamos conversando en este momento contigo, Antonia, ¿por qué no hemos podido adoptar de manera más masiva la inteligencia artificial en los procesos productivos?
Mira, son hartos los factores. Puede ser uno que es, en fondo es un cambio. Todo cambio cuesta. En fondo estás Ya, cambiando la manera de trabajar. Eh, También hay, en fondo, nosotros observamos que la adopción en fondo, tiene como diferentes componentes. Hay uno que son las personas que son fundamentales. Y en general la adopción no se le da tanta fuerza a capacitar, en fondo, a que las personas puedan relacionarse bien con la inteligencia artificial. Son parte importante de este proceso dentro de las empresas y hay que tratarlas en el fondo con el cuidado, con el tiempo que eso por corresponde. supuesto. ¿Hay alguna aprensión, dirías tú también, que dice relación con, bueno, con los puestos de trabajo que se van a perder naturalmente si tú adoptas inteligencia artificial? ¿Crees que hay algo de eso también que puede estar en juego? Efectivamente, eso puede estar en juego. Nosotros quisimos explorar ese tema. Esto fue con un estudio que salió a partir de los hallazgos del índice del año pasado, ¿Ya? que junto con Capital Humano de la SOFOFA, CENIA, CENSE, el Ministerio del Trabajo, hicimos un estudio que se llama El futuro del trabajo e inteligencia artificial generativa. Y quisimos ver, definimos las 100 principales ocupaciones de Chile y a partir de esas 100 principales ocupaciones fuimos desglosándolas en tareas para ver su porcentaje de aceleración. Lo primero, lo interesante fue que ni una de esas 100 principales tareas es 100% acelerable, por lo tanto reemplazable. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es interesante porque en fondo no es que estos trabajos van a desaparecer, sino que hay tareas que, claro, son acelerables y que, por lo tanto, puedes hacer otras cosas. ¿Podrías ponerme un ejemplo? Por ejemplo, voy a ir en tema de educación, Vamos, que ahí hay mucho por hacer, hay una oportunidad muy grande. Por ejemplo, profesores organizando o corrigiendo pruebas. ya. Si aplican inteligencia artificial, se demoran mucho menos en esta corrección de pruebas, por lo tanto, en el fondo, tienen un tiempo que pueden ocupar en otras cosas. Entiendo perfectamente. Entonces no es que van a desaparecer los profesores porque las máquinas van a hacer su pega, sino que vamos Exacto. a hacer que... Y ahí quiero entrar en un punto, porque hasta que tú dirías que hay suficiente claridad respecto de cuánto mejora la vida de las personas la inteligencia artificial. Al parecer no es suficiente, es importante decirlo y declararlo y levantarlo, y eso también es un poco la tarea del diseño como centro, conectar la tecnología con las personas, bajar un poco ese miedo y permitir esta interacción. Definitivamente pasa algo de lo que tú dices y por eso es tan importante en el fondo estudios como el índice, el poner el tema sobre la mesa, el discutirlo, el acercar la tecnología a las personas, que no sea una cosa como muy técnica, donde por un lado están los expertos y por otro lado estamos todas las otras personas. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo discutimos? Totalmente. ¿Y cómo logramos, en definitiva, si tenemos yo sé que estamos hablando a nivel regional, pero déjanos sentirnos un poco orgullosos de estar en este primer lugar, ¿no? De ser pioneros en inteligencia artificial en América Latina. ¿Cómo hacemos, dirías tú, Antonia, convertir esto en un polo de desarrollo para Chile? A ver, ¿cómo convertir un polo como respecto a esta ¿Cómo privilegio podemos o ser un esta referente? posición? Claro, ¿cómo podemos hacer que esto impulse el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sí, mira, hay hartas oportunidades. Está el tema de los data centers en sí mismos, que Chile, en fondo, a través de su Plan Nacional de Data Centers, ya está empezando a organizar esa industria, además con indicadores de sustentabilidad, que es algo muy importante, muy reciente, y Chile ya lo está tomando. Perfecto. Eh, Chile también está liderando, bueno, a partir de este puede ser un buen caso. A ver, Chile, el CENIA, está liderando un proyecto que se llama LATAM GPT, que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial entrenados con datos latinoamericanos. adaptados para nuestra realidad, exactamente. Exactamente, Claro, nacidos desde nuestra realidad, en el fondo, exacto. Es entrenados nacido, con toda la datos. razón. Y eso es súper interesante porque en el fondo, si bien parte desde Chile, es un trabajo que se está haciendo con diferentes países de Latinoamérica, con México, con Perú, con Brasil, con Uruguay, Argentina, y se van sumando cada vez más países. Entonces, ¿por qué eso es tan interesante? Porque permite que seamos desarrolladores más que usuarios de inteligencia artificial, Ese es un lo que gran no está punto. mal, lo que no está mal en el fondo usarla, pero
pero sí es importante poder tener esas dos opciones, que Latinoamérica no quede solo como un observador, sino que también tome decisiones en este fenómeno o en esta fuerza gigante que es la inteligencia artificial. Entonces, el entrenar con datos latinoamericanos significa que estamos representados en fondo, hay datos de Latinoamérica en la inteligencia artificial a nivel de culturas, de lenguas, de enfermedades, de países, en fondo hay mucho que significa y eso es tremendamente importante. Totalmente. Antonia, lo has mencionado ya en un par de ocasiones. ¿Por qué es importante esta política nacional de data center y qué implica en la práctica? Es un plan, es el plan nacional. Lo que es importante porque la industria, los data centers van a empezar a aumentar mucho a medida que va aumentando la inteligencia artificial. Cuando se requieren estos centros que, donde en fondo se manejan los datos, donde se trabajan los datos. Entonces va creciendo de la misma, como un poco con la misma frecuencia, rapidez de la inteligencia artificial. Son importantes. Pero usan muchos recursos. Entonces es importante organizar esta industria. Perfecto. Eh, y eso, en el fondo, un plan nacional de data centers lo que hace es, en el fondo, decir cómo queremos que sea esta industria y lo entendemos no solo como centros aislados, sino que como con un pensamiento estratégico. Y eso es tremendamente valioso. Uno de los temas, Antonia, que también surgen a partir de la discusión, sobre todo sobre la inteligencia artificial generativa, es la falta de regulación. Desde lo que ustedes han estudiado, ¿de qué manera avanzamos hacia mayor regulación, pero que no implique frenar el desarrollo virtuoso que tiene la inteligencia artificial? Sí, ese es un tema súper interesante. Chile, bueno, y Latinoamérica también en general, estamos observando con mucho interés lo que está pasando en la Unión Europea a partir de su implementación, la implementación de su ley, porque Europa es muy cuidadoso y ha regulado bastante el tema de la inteligencia artificial. Ahora, eso significa que también hay mucha fiscalización. Y cuando hay fiscalización, tienen que haber entes fiscalizadores. Eh, en fondo, a nosotros nos interesa ver cómo está funcionando eso para después poder aprender de eso, de esa experiencia. ¿Qué significa como en la práctica lo que tú decías? Mm. Hay una delgada línea en regular, en sobreregular y frenar la innovación o permitirla. Entonces, eh, eso es súper delicado, por eso observamos con tanto interés lo que está pasando en la Unión Europea, en Europa en general, para Ya. poder en fondo, aprender esa experiencia y permitir la innovación con, en fondo, una innovación responsable, con cuidado hacia las personas, los usuarios de inteligencia artificial. Ahora te quiero hacer la última pregunta porque esto ya en términos más genéricos, ¿no? Antonia, conversamos con Antonia Moreno, jefa de estudios e incidencia pública del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. La aparición o más bien el desarrollo, ¿no? de la inteligencia artificial generativa es un punto de inflexión total en lo que ha sido el desarrollo de la era digital o el proceso de la era digital. Es un fenómeno que nos tiene muy interesados. La adopción, la inteligencia artificial generativa le tomó 3 años lograr un 90% de adopción a nivel Ya. mundial versus Internet, que le tomó 20 años. ¿Te fijas? Entonces, ¡Wow! ahí tú dices, ya, esto está No, creciendo muy rápido. exacto. Y eso por un lado. Después, ¿a qué se debe en el fondo esta adopción tan rápida y por qué es tan interesante para Exacto. Latinoamérica? Es que hay muy bajas barreras de entrada. En el fondo, es un chatbot. Yo puedo chatear y ya estoy usando inteligencia artificial. Para las personas menos expertas. Ahora, las personas expertas ya tienen otros niveles de interacción y también se relacionan muy bien, pero eso es muy interesante. En el fondo, la interfaz es muy sencilla, los costos también son. Yo puedo hasta usar ChatGPT en su versión gratuita y ya estoy usando Y ya inteligencia estás usando artificial. inteligencia artificial, Entonces, absolutamente. eso es muy interesante. De todas maneras, una última definición, porque uno aparece, o sea, uno a veces cree que todo el mundo entiende todo lo que estamos conversando y yo misma muchas veces, tengo que ir a una suerte del diccionario, ¿no es cierto?, en inteligencia Por artificial. supuesto. Pero quiero te quiero pedir, para que todos los que nos escuchan hasta ahora entiendan,
¿Cómo se manifiesta ese paso de la inteligencia artificial a secas? Por ejemplo, el Waze a una inteligencia artificial generativa como es el ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque en el fondo ese es el salto cuántico que se Sí, produce, ¿no? absolutamente. En el fondo, esa es la verdadera inteligencia, que la tecnología se adapta para poder conectarse con las personas. Nosotros, como personas, como usuarios, no tenemos que aprender para relacionarnos con ella, sino que ella se adaptó a nosotros y se pone en un formato que ya nos es familiar para poder conectarnos. Eso es el verdadero fenómeno ahí. Claro, y además, no, y la posibilidad de crear nuevos contenidos, ¿no? Que eso es lo Ir interesante. aprendiendo, en el fondo, Exacto. claro, la inteligencia artificial generativa va aprendiendo y Exacto. mejorando constantemente. Entonces, claro, eso también es tremendamente valioso de un fenómeno. Totalmente. Antonia Moreno, quiero darte las gracias por este tremendo tema. Estamos en una expectación también de ver cómo esto va a ir evolucionando y bueno, atentas también, atentos a lo que pueda surgir a partir del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Te damos las gracias una vez más. Muchas gracias, Mirna, por la conversación y por la invitación. Que estés muy bien. Tú también. Gracias. Chao. Chao, chao.